Bien, para empezar, vamos a hacer una lectura de un pasaje que quizás es muy conocido para muchos, se habla mucho, o se nos ha enseñado mucho acerca de este pasaje. Y la palabra está en Mateo 8, del 23 al 26. ¿Está ahí en pantalla? Esperamos ahí a que lo busquen en sus Biblias. Bien, el título de este pasaje es Jesús calma la tormenta. Bien, y dice así: luego subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. De repente se levantó en el lago, ¿sí?, una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca. Pero Jesús estaba dormido. Los discípulos fueron a despertarlo. «Señor», gritaron, «sálvanos, que nos vamos a ahogar». Se levanta el Señor y dice: «Hombres de poca fe», les contestó, «¿por qué tienen tanto miedo?». En otra versión dice: «tan poca confianza tienen en Dios». Dice: entonces se levantó y reprendió a los vientos y a las olas, y todo quedó completamente tranquilo. Bien, vamos a ponernos también la idea de ponernos un poco en contexto, ¿sí?, de qué había pasado un tiempo antes, ¿sí?, de que ellos se subieran a esta barca. Bien, y vamos a analizar un poco ese contexto. Yo me reía porque me lo imaginaba de esta forma, ¿sí? Jesús, venían del Sermón del Monte, ¿sí? Jesús había dado, como buen maestro, había dado un cursado intensivo, un taller intensivo de lo que era el reino de Dios, ¿sí?, y sus principios en el Sermón del Monte. No solamente eso, sino que de bajada, ¿sí?, venía bajando, sanó un leproso, ¿sí?, lo van a poder ver en los capítulos anteriores, sanó un leproso, al siervo de un centurión romano, ¿sí?, un soldado romano. Y acá es donde yo me reí un poco, porque ¿qué habrá pensado Pedro? Sana a la suegra de Pedro el Señor. Ustedes saquen sus conclusiones. Yo me hubiese gustado ver la cara de Pedro o la cara del Señor sanando a la suegra y mirándolo a Pedro. Capaz que se rió, no sé, una mueca, algo le hizo. Bien, y no solamente eso, sino que ahí mismo le traen muchos enfermos y muchos endemoniados, ¿bien?, los cuales todos él los sanó en ese momento. Le salió bien igual el de sanar a la suegra de Pedro, porque después le hizo una comidita, algo, así que estuvo bueno. Bien, esto si el otro fue un cursado intensivo, el Sermón del Monte de enseñanzas, este puede ser una clase de prácticas profesionalizantes, digamos. Así el Señor iba demostrando todo lo que Él había enseñado en el Sermón del Monte. Bien, y ahora esta es la parte también un poco, qué sé yo, donde va a tener que actuar nuestra imaginación. Por lo menos yo traté de imaginarme la situación, ¿sí? Tengamos en claro que el pasaje al principio dice que Jesús subió a la barca y luego ellos le siguieron. Bien, o sea, no es que Jesús le dijo: suban, que yo voy atrás de ustedes. Ellos le siguieron, ellos se metieron, y más vale, ¿cómo no lo van a seguir? ¿Cómo no se van a subir? Después de todo lo que habían visto que había hecho el Señor, después de esa demostración del poder y de sabiduría, y cualquiera se subiría, yo creo, ¿o no? Yo me subiría. Bien, entonces imaginemos la situación, ¿sí? La barca está todo tranquilo por un momento. No sé, yo me imaginaba a Pedro hablando ahí con Juan, comentando qué linda que está la noche, que está fresquito, está lindo, no hace calor. Y de repente se empieza a tornar un poco raro el ambiente, se empieza a sacudir la barca, empiezan a crecer las olas, y uno se empieza a quedar quieto, como diciendo: esperá, tranquilo, que capaz que es algo así nomás. Bien, pero después se empieza a poner fea la cosa. Dice que se levanta una gran tempestad, una gran tormenta, ¿sí?
Y ahí es donde Pedro tiene que haber pensado, yo acá y mi suegra allá, sanita, cocinando. Ahí es donde se le tiene que, ¿qué hago acá? Y muchos, en el momento de la tormenta, se tienen que haber preguntado también, ¿para qué me subí? ¿Para qué me subí si estábamos todo bien? O sea, estaba todo bien antes de subirse. Ahí es donde vino el momento feo, digamos. El agua entraba a la barca, ya le empezaba a mojar los pies a los discípulos del agua, ya se empezaban a alterar. En todo esto, recuerden que Jesús dormía, ¿sí? En todo este tiempo. Bien, nosotros no tenemos mar acá, yo quise tratar de buscarle un paralelo, ¿sí? A lo que nosotros podemos llegar a. ¿Cuántos se asustan cuando se mueve el piso, cuando tiembla? Sí, yo sé que hay varios acá que en sus casas, es más, ha venido mi abuela acá, que es una representante, la hace pasar un poco de vergüenza, pero cuando empieza a temblar, nos quedamos como duros, como diciendo, y ahí nomás empezamos a mirar el techo, mirar lo que hay colgado, el foco, y como diciendo, entramos como nos quedamos alterados así, y empezamos a agitarnos, empezamos a decir, ¿por qué? Porque no sabemos cómo va, si va a seguir, si va a ser muy largo, si va a ser fuerte, si va a ser despacio. Y ahí es donde cuando empieza a moverse un poco, ahí es donde empezaba mi abuela a las corridas, agarraba la puerta y salía a las corridas mi abuela. Y tranquila, y uno se queda quieto en la mesa haciéndose el macho, como yo me lo aguanto, pero también uno se pregunta, che, ¿va a ser largo? Y empieza, está fuerte, che, es largo, todavía sigue, ¿pasa o no pasa? Bueno, más o menos como para que podamos traerlos a un ejemplo, digamos. Bien, ¿qué pasa? En ese momento, como decíamos, nos agitamos, nos alteramos, y en eso, ¿sí? En ese momento se encontraban los discípulos, ¿sí? Se habían agitado, estaban preocupados por lo que estaba pasando. No, ¿por qué? Porque no sabían cómo iba a terminar. Bien, como de muchas veces nos sucede a nosotros también. ¿Qué pasa? En ese momento los discípulos habían entrado en un estado, lo quiero decir tal cual como lo tengo acá, en un estado mental de gran inquietud, de agitación y de extrema inseguridad, más y mejor conocido como ansiedad. Sí, todo eso para nosotros, yo creo que la palabra ansiedad en este tiempo, más en este tiempo, y como buen argentino que somos, ¿sí? Porque no estamos exentos los argentinos, yo no sé cómo usted se encuentra en este momento de contexto político, económico, que uno escucha en la radio, en la tele, y que, no sé, se escucha cada una de las cosas que a uno le presta atención, uno no por ahí se quiere hacer el desentendido y no, termina escuchando. Bueno, es una etapa de ansiedad, ¿sí? Es muy común hoy, en todo tiempo, en todo lugar. Y voy a darles unos datos de color, digamos, de lo que es la ansiedad. Bien, busqué algunos sinónimos para el que no puede identificarla tal y como es. Algunos sinónimos de ansiedad, y son inquietud, intranquilidad, agitación, incomodidad. Sí, esta palabra me llamó mucho la atención, incomodidad, angustia, dolor y tribulación. Son algunos de los sinónimos que le podemos dar o podemos buscar de la palabra ansiedad. Y también busqué y leí justo en un artículo que decía que tiene consecuencias, ¿sí? En este momento yo les voy a mencionar algunas consecuencias que trae la ansiedad que no es controlada, ¿sí? Vamos a hablar de unos puntos extremos de una ansiedad que no es controlada, ¿sí? Ansiedad generalizada, ¿sí? Es esa persona que ya ve una tormenta y se preocupa, ve una tormentita y se preocupa, ve 3 gotas y se vuelve loco. ¿Bien? Ansiedad generalizada, estamos hablando ya de trastornos que genera esta ansiedad. Fobia social, ¿sí? Aislamiento social, no entrar en contacto con la gente, y fobias específicas, depresión, ¿sí?
una persona que está en depresión seguramente está en un proceso de trastorno de ansiedad. Mala calidad de vida y suicidio. Sí, pero como decía recién, estos son, digamos, extremos, ¿sí?, de lo que puede provocar una ansiedad no controlada. Y algo que decía muy importante es que la personalidad de una persona también influye, ¿sí?, porque hay personas que tienden, ¿sí?, a la ansiedad, a querer más que nada tomar el control de esa situación, ¿sí? Porque ahora vamos a ver, ¿sí?, y más al llano, más sin tocar estos puntos extremos, ¿sí?, vamos a ir a algo que nos pasa todos los días o que nos toca vivir todos los días. Porque sentir ansiedad es de modo ocasional, ¿se entendió? Ocasional. Es una parte normal de la vida, del día a día, de lo cotidiano, ¿sí? Vivir momentos de esa ansiedad, de esa incomodidad, de esa inquietud e intranquilidad. ¿Qué lo causa? ¿Sí? Yo puse acá qué lo causa y pueden existir muchos factores desencadenantes de la ansiedad. Pero la principal causa es cuando se nos presenta algo que no podemos controlar. Y ahí es donde vemos esa ansiedad en los discípulos, ahí es donde vemos esa ansiedad de no saber qué hacer y de tener que ir a los gritos y despertar al Señor en ese momento, ¿sí? ¿No ves que nos estamos ahogando? ¿No ves que está entrando el agua? Desesperados. Yo les hago una pregunta, ¿cuántos luchamos? Yo creo que todos luchamos, ¿sí?, con estas cosas. Y una pregunta que yo quiero hacerle es, ¿cuántos hemos tomado malas decisiones en este estado de ansiedad? O si alguno puede reconocer en ese momento que ha tomado una mala decisión. Bien, traté de sacar una conclusión, más que nada de por qué llegamos a ese punto de tomar esas malas decisiones. Tomamos malas decisiones porque estas situaciones, ¿sí?, interfieren con nuestra comodidad, ¿sí?, nos sacan de nuestra zona de confort, nos sacan de lo que nosotros creemos que tenemos controlado o que más o menos manejamos, ¿sí? Y es ahí cuando entramos a tirar manotazos de ahogados, ¿sí? Cuando a la primera que nos dio un poquito de miedo o inseguridad, manotazo de ahogado. Bien. Hay algunos, como les dije, es algo cotidiano, hay algunos ejemplos que esto yo creo que todos lo vamos a... Voy a tomar un poquito de agua porque esto de hablar... Bien, unos ejemplos que yo creo que todos podemos sentirnos identificados. Podemos hablar de la parte económica, ¿sí? No sé, el que por ahí no estás contando con los centavos para poder llegar a fin de mes, el que ves que la plata es poca y las cosas aumentan y tenés que comprar cosas, tenés que, no sé, sirve la plata, para algo sirve la plata, es importante. Bien, otro que puede ser que nos haga estar o entrar en un estado de ansiedad pueden ser los problemas familiares, ¿sí? Esos problemas que se gestan en el seno familiar, discusiones, divisiones en una familia. Y otra que también son las enfermedades ya sea a uno mismo o a un familiar, a una persona cercana. Despiertan, nos hacen entrar en ese estado de ansiedad, de preocupación. Bien, yo creo que por ahí está eso, el título. Entonces, los chicos, la Rebeca me preguntaba cuando puse el título, porque ese es el título del mensaje, y ya les voy a contar la historia ahora, que le da el título al mensaje. Me decía, me parece medio raro el título, pero bueno, la idea es que parezca un poco raro para yo poder darles una explicación. Es un título gancho, como se dice. Bien, y les voy a contar una anécdota. ¿Saben por qué? Porque en esos momentos de ansiedad o en esos momentos donde viene esa preocupación, se levanta esa tormenta o tormentita a veces, que vienen a incomodarme,
o a incomodarnos. Yo me acuerdo siempre de cuando iba a la primaria, cuando iba a la secundaria. Cuando iba a la primaria, qué bien que la pasaba. Iba a la escuela, jugaba, me divertía en el recreo, me iba bien en la primaria, me acuerdo. Es más, para el que no sabe, fui abanderado nacional en la primaria. O sea que se puede decir que me fue demasiado bien, ¿sí? Hermoso la primaria. Ya después la secundaria también, pero la secundaria los adolescentes solemos, ¿cómo se llama? Disculpen si me digo adolescente, pero soy joven, disculpen. Tengo 21 años, así que puedo considerarme todavía. Y en la secundaria también era hermoso. Nada más que nosotros, a los adolescentes en esa edad les gusta complicarse un poquito las cosas, ¿sí? Ya empezamos a eso, de ser un poco más a los padres, empezamos a rebelarnos ante distintas autoridades y ya queremos hacernos los que nosotros no sabemos todo. ¿Y saben cuándo más o cuál era el único momento que quizás yo me acuerdo de preocuparme en la secundaria más que nada? Era la época de mi cumpleaños. Yo lo cumplo el 26 de mayo. Pero no era mi cumpleaños, eran sentimientos encontrados para esa época. Pues yo cumplía años, hermoso cumplir años, pero justo en ese tiempo venían los exámenes trimestrales. ¿Sí? Y ahí no eran los exámenes la cosa. El tema era el resultado del examen. Y no era el resultado la cosa tampoco, era tener que ir a decirle a mi viejo el resultado del examen. Porque el resultado del examen iba a ir a la libreta derechito, como... Y yo me acuerdo que me llenaba de, ¿cómo se llama?, de valentía, de valor en mi pieza. Yo ya sabía que había desaprobado, no sé, matemática. Y tenía que ir a decirle. Y me llenaba de valor en mi pieza diciendo, no, si ahora se la tengo que decir, ¿qué es lo que puede llegar a pasar? Si es un momento rápido, chau, se lo digo y listo. Y me hacía el macho allá dentro de la pieza, me autoconvencía de que iba a poder de un solo sacudón hacerlo. ¿Cuánto le ha pasado a los jóvenes que están acá o los adolescentes? Bueno, hay que estudiar, hay que estudiar. Bien, y yo me acuerdo que, claro, cuando bajaba, o iba hasta, siempre mi viejo ahí en la punta de la mesa, por ahí, y claro, yo lo veía ahí sentadito en la mesa y digo, ya se lo digo, cuando pasaba por ahí, daba una vuelta a la mesa y me iba de vuelta para la pieza. Y me iba de vuelta a la pieza, y así podía estar una semana. Hasta que llegaba el momento que por ahí nos encontrábamos un poco solos y ya mi viejo se había dado cuenta, ya, que le quería decir algo y no me animaba. Entonces me decía, ¿qué pasó? Me decía, ¿qué pasó? ¿Querés decirme algo? ¿Qué te anda pasando? Ay, cuando me decía esa pregunta no me quedaba escapatoria, ya era el momento. Agachaba la cabeza y le decía, ¿sabes qué? Y encima me hacía el pobrecito, me agachaba la cabeza como diciendo, tenedme piedad. Y le contaba, ¿sabes qué? Desaprobé tal materia, o me llevo tal materia. Y él me decía una frase que yo creo que los padres han patentado muchas frases, ¿sí? Y en esto le voy a preguntar a los jóvenes. Él me decía, lo único que vos tenés que hacer es estudiar. ¡Wow! Y esa frase me hacía sentir tan mal. Porque claro, era verdad, era lo único que tenía que hacer. ¿O no, jóvenes? ¿Le ha dicho eso a su padre? Bien, háganle caso. Adolescentes, háganle caso. Porque es verdad. Es verdad. A los padres. ¿Cuántos padres le han dicho eso en algún momento a sus hijos? Bien. Y lo van a seguir diciendo, porque son padres. Así que en ese momento me causaba esa tristeza de decir, es verdad, es lo único que tengo que hacer. Es lo único. Voy a tomar un poquito de agua. Y sí, era mi única responsabilidad y me dolía porque yo sabía
que Él me decía eso porque no tenía que preocuparme por nada. No tenía que preocuparme por nada. Yo sabía que tenía comida, que podía dormir tranquilo, que me podía vestir, que salía, que si me hacía falta plata me daba para salir o lo que sea. Nunca me dijeron un no en mi casa, nunca. Quizás fue un error o no, no lo sé. Pero yo puedo decir de que en mi casa, ¿sí?, la pasé muy bien, muy bien. Y ahora me acuerdo de eso. Me acuerdo en los momentos que mi única preocupación era estudiar. Y ¿saben qué? Para el que no sabe, les cuento. Con Rebeca, bueno, nos casamos a principios de años, algunos saben, nosotros no. Le cuento, llevamos 7 meses de casados. Poquito, dirán algunos. Mañana cumplimos 7 meses de casados. Y nosotros nos casamos con Rebeca y sabíamos que iban a venir otras responsabilidades, que iban a venir otras preocupaciones. Lo que pasa es que con Rebeca nunca pensamos que iban a venir tan rápido. Nos habíamos puesto de acuerdo, imagínense. 21 años, 20, nosotros dos, indefensos. Sí, ahora me río, pero es feo cuando llega la preocupación. Bien, y nunca pensamos que iban a venir tan rápido. Siendo preciso, hace aproximadamente 3 meses, en el mes de mayo, justo en la época de los trimestrales, miren si coincide. Miren si coincide. Justo para la época de mi cumpleaños, miren si coincide. Ay, el Señor hace las cosas por algo, ¿eh? Nos recuerda el Señor. ¿De dónde nos sacó? Nos recuerda. Bien. Hace aproximadamente eso, en mayo, pasó algo que si ustedes me preguntan, la verdad que nunca lo hubiese esperado de esa forma. Nosotros tenemos la costumbre con Rebeca de cada vez que cobramos, ¿sí? En ese tiempo cobraba yo solo mi sueldo y con eso nos teníamos que administrar. Entonces, la costumbre de apartar el diezmo primeramente, ¿sí?, y ahí repartir en los gastos que tenemos, ¿sí?, gastos fijos. Bueno, no me pregunten qué pasó porque ni yo sé qué pasó. Pagamos, sí, está bien, pero llegó el día, no sé, mitad de mes, 20 y pico. No teníamos un peso. Me pasa Rebeca un mensaje un día en la mañana y me dice: amor, acabo de sacar los últimos 100 pesos para la comida de hoy que teníamos. Ay. Y ahí, ¿saben qué? Me sentía dentro de esa barca diciendo: ¿qué va a pasar? Me está mojando los pies. No sabía qué hacer porque para que yo cobrara todavía faltaban, qué sé yo, 2 semanas y media, 1 semana, 3 semanas. No sé, no recuerdo exactamente el tiempo. Ay, no sé por qué tomamos, bueno, sí sé, porque tomamos la decisión de no contarle a nadie. No le contamos a nadie. Dijimos con la Rebeca: no le vamos a contar a nadie. No sé si, quizás muchos me dirán estuvo mal, pero tomamos la decisión de no contarles ni a amigos, ni a familiares, a nadie. Y orar nomás, era orar nomás en el Señor y buscar dar. La casualidad, en ese tiempo, como jóvenes, como grupo de jóvenes, habíamos empezado un devocional diario, ¿sí? Y Rebeca una mañana me pasa un mensaje como diciéndome: recuerdo, cuando llegues te tengo que contar algo. Y bueno, llego
No teníamos un peso, eso iba, yo decía, por favor, que sea plata lo que me tiene que contar. Que sea plata lo que tiene que contar porque nos hacía falta. A todo eso, yo en el trabajo, yo siempre tengo el celular en silencio, entonces cuando salgo veo un montón de llamadas perdidas de mi tía. Pasé, llegué y ella me cuenta justo en ese momento que el Señor había hablado en ese devocional a ella. Y le había regalado la palabra que muchos también conocemos, Mateo 6, del 25 al 34. ¿Sí? El Señor ahí enseña sobre el afán y la ansiedad. Creo que ahí lo van a ver o no sé. Es largo el pasaje, pero se lo resumo. ¿Sí? Dice que si las aves que no siembran ni cosechan, el Señor las alimenta. Si los lirios del campo, aún Salomón con toda su gloria no se pudo vestir como uno de ellos, el Señor los pinta de una hermosura. Sé cuánto más el Señor va a hacer con ustedes. Y más abajo dice, terminando, mas primeramente buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. ¿Bien? No termina Rebeca de decirme eso, que me llama mi tía. Sí, usted no, crean lo que usted, yo creo que fue Dios. Me llama mi tía en ese momento. Nos interrumpió ahí, nos cortó la conversación. Y yo, Rebeca, ahí mirándola a Rebeca, no me había sacado ni la campera, había salido la Rebeca al encuentro a contarme. Y me quedo con helado un poco así, porque no entendía nada. Y me dice Rebeca, ¿qué pasó? ¿Quién es? Le digo, es mi tía, le digo. Es la mía, le digo, que viene a traerme una mochila con mercadería. Ustedes tengan esto en la cabeza, no le habíamos dicho nada a nadie. Teníamos un par de cosas como para subsistir algunos días, racionalizar y subsistir. Así que me dice, bajá ya porque estoy a la vuelta. Lo único que hizo fue eso, dejarme esa mochila y irse. Rebeca en ese tiempo porque yo bajo corriendo a buscar la mercadería, Rebeca se mete a la habitación. Y en ese momento sí, gracias Señor, porque nos hace falta. Gracias Señor. Pero claro, no nos olvidábamos porque justo en ese momento también nos llegaron unas boletas de la municipalidad. Espere, porque estaban atrasadas y no era problema nuestro. Nos habían llegado unas boletas que encima venían todas juntas. Por un problema de, no sé, de la municipalidad, de qué sé yo, no las estaban mandando y las mandaron justo. Entonces nosotros, claro, gracias Señor, oramos, convencidos con la palabra que el Señor había entregado a Rebe. Y yo decía, y Rebe decía, con un paquete de fideos, todo bien Señor, gracias, pero con un paquete de fideos no pago una boleta, una factura. Era el pensamiento nuestro de volver a esa ansiedad y esa preocupación, de saber de que teníamos cosas por pagar y que no teníamos dinero. Pasa al día siguiente, yo creo que ya estaba a principios de junio, ya habíamos subsistido, habíamos podido sobrevivir. Y estábamos en los primeros días de junio. Rebeca al otro día, ¿sí?, recibe un mensaje de Nina y wow, esto fue el tomachi, esto fue muy loco, fue muy del Señor. Y Nina le invita a desayunar a Rebeca en la mañana. Ella me pasa un mensaje, gordo, te tengo que contar otra cosa. Y yo decía, puede ser que sea plata esta vez. Puede ser que sea plata esta vez. Ya había pasado la mercadería, el versículo, todo, que ser que sea plata. Y en ese momento que se junta con Nina le entrega un dinero a Rebe. Y usted mire, ese es un dinero que nosotros directamente no contábamos. Era un dinero que nosotros el año pasado le habíamos prestado a Nina y no estaba en nuestros planes pedírselo. Y en ese momento tampoco nos acordamos. O sea, directamente no contábamos con ese dinero. Estamos ahí, una mano atrás y una mano adelante. No contábamos con nada. Y como les repito, no le habíamos dicho nada a nadie. Le entrega ese dinero. Ese dinero es justo el dinero para pagar las boletas y creo que tenemos que pagar las expensas. Justo, alcanzó justo. ¿Sí? ¿Qué pasa? Ese día también, a mí yo acostumbran por ahí,
a pagarme del 1 al 10, pero a mí me pagan el 9 o el 10 mejor, si por ahí es posible. Pero me pagan, gracias a Dios. Siempre me pagan en los últimos días. Y ese día, que Rebeca, bueno, me cuenta eso, y me pagan. Me pagan ese día, un 2 o 3 de junio. Me pagan mi sueldo. Entonces dijimos con la Rebeca, chao. Dije, chao. En ningún momento nos faltó nada. Era ese tiempo, ese estado de ansiedad, de preocupación nuestro, nos había hecho pensar de que no íbamos a poder comer, de que íbamos a estar como un náufrago en la casa. Y lo que más nos impactó es que nosotros no habíamos dicho nada, éramos ella, yo y el Señor. Y ahora no, y me puso en duda si estuvo mal o estuvo bien lo que decidimos. ¿Sí? Y el Señor proveyó en ese momento, el Señor nos pudo, porque Él sabe de que tenemos necesidad. Como decía esa palabra que le había regalado a Rebe. Y fue increíble, porque aprendimos dos cosas muy importantes. Porque en ese momento, cuando vimos que no teníamos dinero, lo único que hicimos fue recurrir a Él y a su palabra. Porque sabíamos que estaba puesta a prueba nuestra fe también en ese momento. Aprendimos que en oración, ¿sí?, y esperando, el Señor tiene el control de todas las cosas. Tiene el control de todas las cosas. Así que no importó toda la preocupación y toda la película que nos pasamos por la cabeza en ese momento. Dios tiene el control de todas las cosas. Y eso fue algo que nosotros pudimos aprender en este momento. Difícil, sí, difícil porque imagínense 4 meses casados, ya nos sacudieron así, dijimos, ¿qué pasó? ¿Saben por qué? Porque en ese momento también nos preguntábamos, Señor, ¿para qué? ¿Para qué nos casamos si vamos a vivir así? Estábamos como los discípulos. ¿No ves que nos estamos ahogando? ¿No ves que nos falta plata? ¿No ves que no podemos pagar? Y queríamos pagar porque si no queríamos, no sé, salir, comernos un asado. No, queríamos pagar las boletas que tenemos que pagar. Y pasaba, Señor, ¿para qué nos casamos? ¿Para tener que estar pidiendo plata prestada? ¿Para tener que...? Y esas preguntas se nos venían. Estábamos como los discípulos en ese momento. Nos sentíamos adentro de esa barca. Bien. Ya para también tener como una conclusión acerca de esto. Primera de Pedro 5:7, ¿sí?, nos dice perfectamente qué debemos hacer en momentos como estos, donde se presenta, ¿sí?, ese tiempo de ansiedad. ¿Está ahí puesto en la pantalla? Yo lo voy a buscar acá. Dice, depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. En otra versión dice, así que pongan sus preocupaciones en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. ¡Wow! Y con esto podemos entender, ¿sí?, y reconocer de que el Señor está al control de esas cosas. Porque ¿saben qué? Siempre va a haber algo, ¿sí? Va a haber algo, como decíamos, algo cotidiano que nos viene a preocupar. Es una lucha constante todos los días. Y siempre va a haber algo que nos va a querer meter en ese estado de ansiedad, esa preocupación. Ya sea, siempre va a haber una decisión política, ¿sí?, que afecte al contexto social. Siempre va a haber una decisión en el trabajo que pueda afectar tu condición también como empleado. Siempre va a haber algo económico que pueda afectar
nuestra situación específica, siempre va a haber, siempre va a llegar, o está la oportunidad de que llegue una enfermedad que te desacomode, ¿sí? Como familia o en lo individual. Siempre está eso. ¿Saben por qué? Tenemos que entender y reconocer, porque nosotros, reconocer que Dios tiene el control, porque nosotros no podemos controlar todas las cosas, porque no está en nosotros el poder para hacerlo. Y ¿saben qué? Bueno, ya también esto va a traer en comparación, digamos, lo que mi papá o nuestros padres nos decían en el momento de secundaria. Lo único que tenés que hacer es estudiar. Yo sentía que el Señor nos decía de esta forma: Dios nos dice, lo único que tenés que hacer es no soltarte de mi mano en ese momento de dificultad, en ese momento de tormenta. Lo único que tenés que hacer es no soltarte de la mano de Dios, porque es lo primero que nosotros intentamos, es como solucionar las cosas lo más rápido que se pueda, cuando yo pueda y con lo que yo pueda. Y lo que Dios nos dice es lo único que vos tenés que hacer, tu única responsabilidad, mi única responsabilidad, es no dejar de orar, es no dejar de buscar, es no dejar de adorar. Porque en ese tiempo nosotros teníamos también, como jóvenes, hemos adquirido muchas reuniones y mucho tiempo por ahí ocupado. Y no podés dejar las cosas porque así, porque sí, porque la estás pasando mal. Lo único que mantiene firme nuestra convicción es no soltarnos de la mano de Dios. Amén.